podrá disfrutar de un excelente programa. Yo quiero que estés conmigo otra vez en casa. Yo quiero que estés conmigo otra vez en casa. Yo quiero que estés conmigo otra vez en casa. Yo quiero que estés conmigo otra vez en casa. Sí, no se me olvida, no te preocupes, sí. Yo le pregunto. Sí. No creo que te tengas que quedar ciega para que te operen, no, yo pienso que eso tiene etapas, hay que reconocer, sí, claro. No son solo mis preguntas, son las preguntas de todos los vecinos, sí. Está bien. Perfecto, bueno, besito, chao. Oiga, hola, ¿qué tal? Que son varios los vecinos que insisten, llaman y preguntan porque tienen intenciones de que comentemos de algunos temas aquí en casa, casi siempre con una visión médica, buscando información así, tranquilamente, reposado y sobre todo que quien responda sea un conocedor, un experto. Y yo no puedo hacer menos como hoy que llamar así a especialistas en determinados temas para que sean ellos los que puedan responder esa guía de preguntas, que no es solo mía, es la guía de preguntas de muchísimos vecinos interesados. Hoy, por ejemplo, llamé a José Guillermo, el oftalmólogo, siempre dispuesto para hablar de una enfermedad que opaca la visión, de la catarata. Enseguida comunicamos, pero no solo eso, tengo otros temas que ya tengo en agenda para próximamente. Le pongo al tanto. Yo quiero que estés conmigo otra vez en casa. Bueno, yo tengo cartas que casi siempre pues están sobre mi mesa o pendientes a temas. Por ejemplo, ya hablé la última vez que atendí cartas del tema alergia, es un asunto pendiente, porque todavía no tengo el especialista que quiera llegar a casa, que se disponga. Oiga, no todos los especialistas que usted ve en consulta así para conversar quieren llegar y ubicarse en esta posición para atender sus preguntas. Resulta un poco más complejo a veces, ¿sí? Bueno, pero tengo también interesados. Miriam, por ejemplo, una vecina está muy interesada en consultar, en revisar dónde ofrecen cursos de costura, quiere aprender a coser, quiere crear su propio taller. En esto de emprendimiento hay muchas personas que dicen, yo quiero armar mi taller, quiero mi rincón para coser, quiero abrir un negocio para coser, unos a pequeña escala, otros un poquito más ambiciosos, pero muchas personas quieren emprender su negocio y ella quiere aprender a coser. Dice que tiene muchísimas ideas, pero que no tiene las habilidades en la máquina de coser, solo manual. Está también el proyecto de la Subplanta, un proyecto que trabaja con la comunidad en la Subplanta y quiere contar un poco lo que han hecho, sobre todo las mujeres de la Subplanta reunidas en función de este proyecto. Y tengo una persona, Leonardo se llama, interesado en hablar de las leyes de la jubilación. Dice que hay nuevas leyes o que hay reajuste de algunos puntos, de algunos acápites con el tema de la jubilación y él quería que llegaran algunos especialistas a conversar en casa. Pues claro, lo vamos a tener en cuenta. No se preocupe que si quiere consultar a mis invitados, pues sobre estos temas ya puede ir dejando algunas consideraciones, algunas preguntas, algunas dudas. Yo voy a estar siempre dispuesta a responder. No solo eso, me dispongo a responder preguntas y también a dejar alguna sugerencia en mi cocina. De eso vamos a hablar en un ratico porque tiene mucho que ver con el invitado que estoy esperando. Zanahorias, visión, la vista, cuánto veo, cuánto ayuda, la vitamina que puede aportar, de todo eso estaremos conversando hoy en casa. Enseguida va. Yo quiero que estés conmigo otra vez en casa. Sigue conmigo. ¿Tú crees realmente que mis vecinos se van a aburrir de ti? ¿Tú crees eso? No. No, hombre, no, adelante, siéntate. Claro que no. Menos cuando tu intención siempre resulta ayudar. Yo creo que siempre llegas con la intención de ayudar y eso las personas lo reconocen. Además, tener en casa al médico es una ventaja. Se ahorran la cola del hospital, el transporte, llegar hasta allí, todo eso. Estoy frente a la pantalla y ya difícil. Sí, es difícil. Estoy frente a la pantalla y estoy aclarando mis dudas, ¿no le parece? Sí. Por eso siempre creo que ayudamos a muchísimas personas cuando llegan hasta aquí, la verdad. Así mismo. Bueno, yo encantada. Primero agradecerte, José Guillermo, por llegar, por contar contigo. Cada vez que te llamo, pues yo sé que estás dispuesto. Pero hablan los vecinos de una enfermedad que dice que opaca la visión, que nubla la vista. La catarata, la catarata, sí. Es mismo. De eso quiero conversar. ¿Es tan así? ¿Realmente es algo que dejas de ver porque está nublado, dicen ellos?
Sí, de hecho es la causa más frecuente de disminución de la visión en pacientes mayores, en los adultos mayores. La catarata es la opacidad del cristalino y como tal se manifiesta como una opacidad. Las personas ven de forma borrosa, van viendo progresivamente cómo la visión de lejos, sobre todo la visión de lejos, se va afectando en estadios iniciales. Empiezan a ver poco de lejos, empiezan a sentir alguna dificultad para toda la visión de lejos y luego entonces se beneficia mucho la visión cercana. Son esos abuelos que en un estadio inicial dicen, yo estoy ahora muy bien porque ya puedo ensartar una aguja, ya puedo escoger el arroz y no necesito para eso los espejuelos. Leen incluso el periódico sin problema ninguno, ven el celular ahora que todos los abuelos están con el celular y se quitan los espejuelos pero ya no pueden entonces identificar el que va pasando por la calle o tal vez tienen alguna dificultad para ver la televisión. Todo lo que es la visión lejana en estos estadios iniciales se va dificultando y mejora la visión de cerca. Primero pueden pensar que están bien y eso puede confundir. Sí, los puede confundir, los puede incluso alegrar. Hay muchos que se alegran. Dicen, no, pero yo estoy ahora mejor que cuando tenía 40, 50 años, porque después de los 40, 50 años, ya este cristalino que se opacifica en la catarata, ya había empezado un proceso progresivo de deterioro, que es la llamada presbicia, que empieza sobre los 40 años aproximadamente, y la gente tiene dificultad para ver de cerca. Pregúntame. Pregúntame. Sí, esto con el paso del tiempo, esta dificultad se va disminuyendo, por así decirlo, pero a expensas de ¿qué? De que ese cristalino va cambiando su índice de refracción y entonces va apareciendo lo que llamamos como catarata. Es decir, que es un proceso que se inicia lentamente. Es lento y progresivo, es la primera causa de disminución lenta y progresiva. En eso sí que hay que insistir, en que esta catarata aparece de forma lenta y progresiva. Nadie puede llegar a acostarse a dormir viendo bien y levantarse al otro día y decir, tengo una catarata, no veo de este ojo. No ocurre, no ocurre al momento. No hay que diferenciar bien cuando la pérdida de visión es de forma brusca o de forma lenta y progresiva. Porque eso determina de qué enfermedad estamos hablando. Las enfermedades de las que estamos hablando. Pero fíjense que es difícil porque los abuelos pueden decir, no, pero yo estaba viendo muy bien y de pronto empecé a ver mal. No pasó así. No, sucede que por lo general las cataratas no son simétricas. O sea, no tienen la misma opacidad en un ojo que en otro, no tienen el mismo deterioro visual en un ojo que en otro. Y puede ser que accidentalmente el abuelo se haya cubierto el ojo que tiene buena visión y haya descubierto que con ese ojo no veía, pero nunca apareció de forma súbita. Fue integrándose lenta y progresivamente hasta que un buen día se dio cuenta de que tenía un ojo afectado. Sobre todo en esa visión de lejos. Sobre todo la visión de lejos es la que más deterioro tiene en el estadio inicial. Exacto. Ya no sé si has visto algún ojo con catarata alguna vez. No. Es muy fácil de reconocer. Tengo una foto acá. A ver. Es que se nota, esa opacidad se nota a simple vista. A simple vista le ves ahí en el centro de la pupila que debe ser transparente, que debe ser cristalino, como todo, se ve blanquecino. Es lo que nosotros llamamos leucocoria, que es ese reflejo blanquecino que estás viendo ahí en el centro de la pupila. Que en el caso del especialista, pues tiene condiciones para verlo mejor, pero... Sí, nosotros somos capaces incluso de detectar, no esta que te estoy enseñando, que es ya bastante avanzada y bastante notoria, se ve a simple vista. Cuando ya empiezan a ver algunos cambios cristalinianos, los pacientes... Primero nos orientamos por los síntomas que cuenta el paciente. Llega diciendo toda esta historia de que ha ido disminuyendo progresivamente la visión, que ha cambiado frecuentemente los espejuelos. También. O que incluso se puede quitar los espejuelos. De hecho, prefieren quitarse los espejuelos para hacer labores cercanas. Entonces uno siempre piensa en la catarata. Cuando le dice al paciente que tiene catarata, muchas veces ellos le usan el tratamiento. No, si yo estoy viendo ahora mejor. Pero esa visión cercana mejorada en estos pacientes es casi siempre un estadio. Entonces el diagnóstico, a ver, ¿qué otro síntoma? No es el único síntoma, hay más síntomas. A ver. Está, como decías, la visión borrosa. Empiezan a ver como si fuera un humo. Empiezan a ver que los colores cambian. La percepción de los colores es diferente. La división de contraste. Menos intensos. Son menos intensos, más opacos. Hay algunos colores que van disminuyendo, sobre todo los colores azules. Acuérdense que el cristalino es transparente en su estadio joven, en su estadio vital. Luego se va adquiriendo un tinte amarillo y esto va coloreando todo. Claro, exactamente. El blanco va dejando de ser blanco, se va viendo opaco y esto en estadios iniciales las personas se percatan. Hay muchas personas, sobre todo muchas ancianas muy alegres, que han dejado de ponerse ropa porque no les gusta el color.
y después cuando se operan las retoman Mira porque qué mire el blusa color tan este, linda, qué blusa tan linda. Y no me gusta ese color gris y la blusa puede ser verde. Eso pasa así. Eso. Y no me gusta este color gris, esta blusa gris tierra. Pues mire, también es un síntoma a tener en cuenta. A tener en cuenta la percepción de los colores. Así mismo. Ahora, ese diagnóstico, la entrevista es importante por todo eso que está diciendo, doctor. Y la manera en que diagnostican, que ustedes confirman si es una catarata, ¿cuál es? Bueno, primero hacemos una prueba optométrica, o sea, indicamos al paciente hacer una refracción. La agudeza visual sin cristales y corregida, o sea, primero la hacemos sin cristales, corregida. Y vemos cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Insistimos siempre en esto, en que el paciente cuando va a la consulta del oftalmólogo no va sin una historia clínica, porque ya este abuelo ha venido usando espejuelos desde que cumplió los 40 años. Claro. Y nosotros vamos viendo cómo está esta progresión, qué graduación tenía, cómo esta graduación ha ido variando en el tiempo. Y eso nos va guiando para determinar el momento óptimo de la cirugía. Entonces, está eso, está la refracción, que es fundamental. Está la visión en la lámpara de hendidura. Nosotros notamos mucho cuando hacemos la oftalmoscopía a distancia, o sea, vemos el reflejo del cristalino, ese reflejo se va perdiendo. O sea, se va opacificando lento y progresivamente, y eso lo podemos ver también. En la lámpara de hendidura vemos las características que tiene la catarata, el grado de madurez que tiene, porque tiene diferentes estadios. Las cataratas empiezan desde el estadio incipiente hasta que ya la catarata puede estar madura o apta. Invade y después, todo el cristalino. Sí, incluso después puede llegar a los grados de hipermadurez, que también pueden tener complicaciones para la salud. Visual, sí, en este caso. Entonces todo eso suena a años, suena a edad, Años. y por eso decía, es algo muy propio de edades avanzadas, es decir, después de los 60 empieza a aparecer. Parte del deterioro visual del anciano lleva la catarata, y la catarata senil, que es como se llama esta catarata que se presenta en este grupo etario, es la más frecuente, pero no es la única. ¿No? Ni es la única causa. No. ¿Los niños pueden tener catarata? Hay niños que pueden nacer incluso con catarata. O sea, hay cataratas congénitas. Hay niños que pueden estar afectados durante el proceso intrauterino por algunos procesos que pueden llevar al desarrollo de una catarata. Hay cataratas infantiles también que se desarrollan en los primeros estadios o en los primeros años de vida. Sí. Y hay muchas cataratas que aparecen en edades jóvenes, como por ejemplo las cataratas metabólicas, que aparecen en los pacientes diabéticos. Que la diabetes es un problema fundamental para la salud visual. Visual, sobre todo. Sí, exactamente. pero la catarata es muy frecuente, incluso las cataratas seniles, las cataratas normales que todos conocemos, en los pacientes diabéticos por lo general se presentan mucho antes que el resto de la Ahora, si me de la dices que hay población. personas jóvenes y niños que la padecen, puede ser hereditario también, ¿verdad? Puede haber algún componente, sobre todo las cataratas de aparición temprana, algún componente que en la familia todos sean operados temprano. Hay otras causas que no son muy tempranas y que pueden ser prevenibles, por ejemplo las traumáticas. También. Los traumas oculares pueden llevar al desarrollo de una catarata. Algo que hace alguien mal puede ser. ¿Hay alguna conducta que yo de manera inadecuada esté provocando sin saber que aparezca la catarata? Bueno, como te digo que hay muchos tipos de catarata, hay algunas conductas inadecuadas que pudieran desarrollar una catarata. Están las cataratas por radiaciones, por ejemplo. Las personas que se exponen a radiaciones mantenidas pueden ser. Los diabéticos que no tienen un buen control, También. que tienen una vida inadecuada, que tienen un control inadecuado de su diabetes, pueden tener una catarata precoz También. en edades tempranas. Bueno, cuando dije de tu visita, enseguida Gretel, la periodista del barrio, ha dejado la memoria en casa y dijo, tengo un video que tiene mucho que ver con eso, que resume de alguna manera con una curiosidad que quiere compartir. ¿Tú me permites poner el video? Yo no lo he visto, así que lo vamos a compartir juntos. Tampoco he visto lo que cuenta Gretel, lo que comenta sobre la enfermedad, pero siempre aporta algunos datos y sobre todo nos puede dar pie para conversar de otros, ¿sí? ¿Te parece? Sí. Vamos a ver. Se cree que el famoso pintor impresionista Claude Monet padeció de cataratas y eso influyó en cambios de colores que caracterizaron sus pinturas en diferentes etapas de su vida. Considerada entre las principales causas de ceguera en el mundo, esta enfermedad ocular se reconoce desde el antiguo Egipto y está escrita en el papiro de Ebers, el tratado médico más longevo que se conoce. Su principal síntoma se asocia a la visión borrosa y aunque suelen desarrollarse en los dos ojos, no siempre ocurre al mismo ritmo ni avanza de la misma forma en ambos ojos. Hay más de un tipo de cataratas que suele aparecer principalmente por cambios naturales en los ojos a causa del envejecimiento.
No obstante, existen otros factores de riesgo asociados a su aparición, como padecer diabetes, trastornos genéticos hereditarios o el uso prolongado de esteroides. Incluso algunos bebés pueden nacer padeciendo lo que se conoce como cataratas congénitas. Sepa, vecino, que contrario a lo que algunos creen, son los ojos color café los que tienen mayor riesgo de padecer la enfermedad y no los más claros. Lo que sí recomiendan los especialistas para todo tipo de ojos en general es evitar la exposición directa al sol y a los rayos ultravioletas mediante gafas oscuras. En la actualidad, la principal forma de corregir las cataratas se realiza mediante la intervención operatoria, técnicas que se identifican desde la antigüedad y que tendrían un importante avance cuando Harold Ridley inventara el lente intraocular y se realizara en Londres el primer implante en noviembre de 1949. Desde entonces el procedimiento ha ido perfeccionándose, ganando en seguridad y minimizando riesgos. Cuidar de nuestros ojos y acudir a los especialistas resulta esencial para prevenir las cataratas, pero sobre este tema particular seguiremos profundizando hoy en casa. Para este espacio, Gretel Rodríguez Bazán. Qué bien. Mira, aclara muy bien el tema Muy del color de los interesante. ojos también, Sí. ¿eh? Muy interesante. Afortunadamente porque casi siempre el tema de las enfermedades visuales tienen que ver, los ojos claros son un punto importante. Aquí son los ojos color café los que Sí. pueden padecer con más frecuencia Con de más frecuencia. catarata. Además son los ojos más comunes también. También. Muy interesante y además muy meticulosa ella siempre en sus investigaciones. Siempre nos sorprende con algo. Sí, Ahí exactamente. contaba ella de Monet. Sí, el de pintor. Monet. Bueno, no sé exactamente si eran las cataratas de Monet la que se debió al origen del impresionismo, ¿sabes? Tendríamos que traer aquí a Danilo o a Algún Ávalo, especialista. algún especialista de pintura o de historia del arte y que nos cuente entonces cómo fue que surgió el impresionismo. Lo que sí es cierto es que Monet, pintor francés muy conocido como uno de los principales exponentes del impresionismo, sufrió cataratas en su edad adulta. Aquí quiero enseñarte, mira, A ver. este cuadro que se llama El Jardín de los Nenúfares. Esto es un cuadro que Hermoso. él pintó en 1899 en su jardín de Viena. Él vivía ahí, tenía este jardín y lo pintó en 1800. Después lo volvió a pintar, años después, en 1922. El puente japonés, este puente que vemos ahora, que ves aquí, Sí. mira cuando lo volvió a pintar, ya en una etapa más avanzada, que tenía una catarata, ya había una cierta distorsión de los colores. ¿cómo Es no? el mismo lugar, increíble. Es el mismo lugar. Es el mismo lugar, su mismo jardín, que aún se conserva en Viena ese jardín de Porque Monet. tú conoces la historia, pero de lo contrario no podría decirse que es el mismo jardín, ¿verdad? Aquí está sí. enfermo ya. Aquí ya está enfermo con catarata. Él fue operado de catarata en 1923, después de la pintura de este cuadro. Y fue muy tormentoso. A ver, en 1923 la cirugía no es la cirugía que conocemos hoy de catarata. No es la que estaba mencionando No es la que ella, estaba ¿verdad? mencionando. Él tuvo varias complicaciones, tuvo que ser reintervenido por una membrana y después en 1924 volvió a pintar. Aquí tenemos este otro cuadro. Míralo, él quedó afáquico. Porque bien decía la periodista Gretel, que fue en 1949 que se puso el primer implante de lente intraocular. En aquel momento, en 1924, la intervención, no existían los lentes intraoculares. Se corregían se quitaba la catarata y se ponían con los cristales gruesos, aquellos que muchos abuelos todavía conservan estos cristales porque fueron operados antes de la intervención con los lentes intraoculares, que son los llamados cristales de afaquia. Y ahí está la expresión de cómo veía. ¿Cómo quedó veía él. después de operado? Sí, él nunca quiso intervenirse el otro ojo. Se operó solo un ojo y el otro ojo tenía catarata. Tal vez esa distorsión que tenía entre lo que veía de un ojo y lo que vio del otro motivaba esta pintura, más allá que sus técnicas impresionistas. Tal vez, o bueno, algo así. eso sí, no Habría sabemos. que, no sabemos. Queda curioso, queda pendiente para saber. Podríamos compartirlo con alguno, podríamos invitar a alguno de los historiadores del impresionismo a ver si es real que fue por sus cataratas o es la ¿Cuánto técnica. influyó realmente en el impresionismo su dificultad visual? Sí. Yo he tenido la suerte de haber intervenido quirúrgicamente a algunos pintores. ¿Ah, sí? Algunos pintores. Y es curioso cómo los pintores describen el momento en que nosotros estamos colocando el lente intraocular. ¿Qué dicen? ¿Sabes? Ellos con su sensibilidad, sí, ¿qué dicen? Cuando estamos colocando el lente intraocular, describen colores y describen aros de colores que no podían ver y que nunca... tres personas me han dicho lo mismo, casualmente son
pintores. Son pintores. Son No sé si pintores. tengo autorización a hablar de sus nombres, pero no los puedo decir. No pasa los nada, voy no a pasa decir. nada. Igual, Entonces, hay muchos videos que corren en redes sí. sociales de niños que operan, o personas adultas incluso que operan, y la reacción de esas personas después de salir de la operación es impresionante. Pero podemos muy ir algún emotivo. día a alguna de las exposiciones de estos pintores y ver sus cuadros antes de las pinturas, cómo eran los colores y el manejo de color, y cómo después, son los perfecto, colores después perfecto. de... Bueno, pues después de me operar de avisas porque ya no tengo el nombre, me avisas entonces cómo puedo hacer para asistir Sí. a esa combinación de actos antes y después de la Y después operación. de la Yo creo que operación. sí. Y decir, ahí estuvo mi Porque mano, ahí en esa obra estuvo la mi mano. percepción del color, te lo decía Claro. ahorita, la percepción de color sí cambia mucho con la operación de las cataratas. Bueno, tengo una deuda con una vecina que sabía de tu visita, porque lo vio en redes también, y dijo, bueno, yo quiero preguntar, ¿en qué momento se interviene quirúrgicamente? ¿En qué momento se opera? ¿Tengo que esperar que se opaque todo el ojo o hay momentos, y hablabas de estadios diferentes Sí. en la enfermedad? ¿En Mira, qué momento se muy interviene? interesante la pregunta. Es una pregunta que nos hacen a diario. Y es una pregunta que siempre queda en la duda. Antiguamente, la cirugía de catarata era una cirugía bastante difícil y que se hacía con muy mal pronóstico visual, sobre todo que cuando las correcciones no eran las adecuadas. Se usaban antiguamente cristales gruesos, Sí. se hacía extracción del cristalino íntegro y había que esperar a que la persona tuviera una catarata muy madura, muy densa, para poderla extraer con mayor facilidad. Hoy día la cirugía se practica en estadios mucho más tempranos, pero teniendo un criterio único, un criterio que no lo define el médico, que no lo define ni siquiera el estadio de la catarata, ni la refracción, ni las pruebas de las que te hablé, sino la necesidad visual del paciente. ¿Cuándo se opera una catarata? Hoy día, Sí. cuando la visión que tiene el paciente no satisface sus necesidades, y eso es muy individual. Ya, eso Por de ejemplo, cada paciente. un chofer profesional necesitaría una visión muy superior a la que necesita una abuela que está en su casa y que teje, y ya te dije que tejer, escoger arroz, Todo eso puede ser, las ¿no? labores cercanas se van a beneficiar con una catarata en los estadios iniciales. Exacto. Una Entonces, vez que se ella no opera- tendría que esperar un poco Claro, más claro. para Exacto. la cirugía. La urgencia es del paciente, ¿verdad? La necesidad. Sí, la necesidad, la prioridad. la del prioridad paciente. la El establece el paciente y las necesidades visuales que tiene el paciente. Ahora, una vez que se opera, ¿ya eso es para siempre o puede volver a pasar lo mismo? A ver, la catarata no se vuelve a reproducir. No se vuelve a reproducir. Hay algo que nosotros llamamos, que se llama en algunas literaturas, y los pacientes dicen, me volvió a salir la catarata, pero no es así. Es la opacidad de la cápsula posterior. O sea, que se conoce como una catarata secundaria, porque nosotros para realizar la cirugía mantenemos la cápsula posterior y sobre ella o en ella, en el saco capsular, insertamos el lente Colocan el intraocular. lente, ujú. Pero esa capa que quedó allí, que sostiene el lente intraocular y que lo aguanta, esa forma parte del cristalino y va a seguir con el tiempo envejeciéndose. Y va Claro. a seguir envejeciéndose y va a seguir, eso se opacifica con el tiempo, y eso con un sencillo procedimiento quirúrgico que es con láser, se limpia nuevamente, como ustedes me voy a limpiarme el lente, no se limpia el lente, sencillamente se corta la cápsula posterior, se llama capsulotomía, y es muy sencillo, y se hace al tiempo de Claro. la cirugía. Podemos evitar que aparezca la enfermedad. ¿Se puede hacer algo? Siempre pienso en conductas preventivas, en factores que yo pueda pues, cooperar para evitar esto. Pensé en la dieta y por eso... Sí, desde que llegué me fijé que tenías la zanahoria. Estoy preparando es un buen zanahoria. hábito. Sí. Todas las conductas, toda la dieta rica en vitaminas, minerales, puede retardar. Acuérdate que es parte del envejecimiento. Todo Ajá. lo que nos haga tener una vida saludable, que nos exponga menos a las fuentes contaminantes, al sol Al sol, tan se dice también el sol es peligroso, importante. tan peligroso para nuestra salud visual, puede detener el desarrollo de una catarata. Las cataratas son parte del envejecimiento. El envejecimiento es parte de la vida. Ah, sí. O sea, casi todos vamos a tener en algún momento catarata. Pero si podemos ayudar en algo, lo hacemos, Sí, ¿verdad? claro. Por eso es que entonces me propongo que desde la alimentación la alimentación es un factor muy importante. Alguien dice, somos lo que comemos. Bueno, ya eso sería mucho, ¿no? Va mucho. Pero eso tiene mucho que ver. Por eso yo digo, si hablamos de la salud visual, casi siempre lo asocio a la zanahoria, porque contiene... Contiene muchos betacarotenos y contiene alimentos. Son muy ricas en betacarotenos la zanahoria. La zanahoria. Y eso... En realidad todos los vegetales amarillos. Todo lo que es la Todo, calabaza, la por ejemplo, calabaza también. Bueno, yo la zanahoria la preparo. Me encanta prepararla con un toque agridulce. Por eso, mira, la pongo de esta manera, la corto en rodajas, pero más que ya está lavada todo y le quito así incluso todo lo que viene feo del mercado. La corto en pedacitos
con un poquito de aceite, un tin de sal, unas cucharaditas de azúcar. Lo ideal es la blanca, pero ya eso es parte del sueño. Unas cucharaditas de azúcar, pimienta, puede ser pimienta en grano, pimienta en polvo, un poquito de pimienta, vinagre, poquito vinagre, solo que moje la zanahoria y eso pues entonces le pone una proporción al doble en agua. Lo pone a cocinar, la presión aquí en la olla, cerca de 5 minutos, que todo eso queda, si tiene pimiento, si tiene ají pimiento, sí, exquisito, pero yo lo combino con cebolla y también sabe muy bien. Queda listo y dura muchísimos días en el refrigerador. Ya lista la ensalada, incluso sirve para aliñar otras ensaladas también. Fíjate que lo pienso y ya tengo eso de probar, así que voy picando. Pero José, te quedas decía con el azúcar, pero el azúcar prieta es mucho más saludable. Es más saludable, pero bueno, a mí me gusta, es más fina la blanca, es más fina. De todas maneras, ahora mismo lo que hay es esa, la prieta. Preparamos con prieta igual. Bueno, te quedas a probar. Yo voy a picar y te quedas y probamos todo, ¿verdad? Sí, puede ser. Gracias por venir. Gracias por venir.